El portal web de la reconocida bloguera cubana Yoani Sánchez pudo comprobar que quienes envían a través de su teléfono frases o términos relacionados con asuntos incómodos para la dictadura de los hermanos Castro nunca son leídos por su destinatario. La censura no solo aplica para integrantes de la disidencia, todo usuario de una línea móvil se ve afectado. Usar un teléfono móvil y enviar mensajes de texto son para la mayoría de los latinoamericanos algo cotidiano, una situación que para los cubanos es diferente. Y es que la única empresa proveedora de servicios de telefonía celular en la isla, que está controlada por el Estado, está censurando los mensajes de los cubanos. El equipo periodístico del portal disidente 14 y medio constató que los usuarios no pueden usar ciertas palabras. Bueno, el propio nombre de Yoani Sánchez, José Daniel Ferrer, Unpacu, Somos Más, son términos asociados a movimientos y a líderes alternativos, independientes o de oposición en Cuba. No importa su filiación política, ya que de incluirlas en sus mensajes, estos no llegarán a su destinatario. Si mi abuela, que no tiene que ver nada con la oposición, intenta mandar un mensaje diciéndole a su nieto que usa el 14 y medio de pie, pues mira, ese mensaje no llega y se quedó sin zapatos la nieta, ¿no? Los disidentes califican como desesperada esta nueva medida restrictiva. A mí me da la impresión de que llegar a ese punto de censurar estructuras gramaticales y todo eso, habla muy claro de la inmensa paranoia, del miedo, de la inseguridad que tiene un gobierno que está viendo que los gobiernos populistas se van derrumbando en toda América Latina y que en algún momento pues le toca también, ¿no? Términos como derechos humanos, huelga de hambre o democracia están dentro de esta lista de frases que podrían contarse por miles. Sin embargo, la censura a las comunicaciones móviles no es algo nuevo. Los activistas han denunciado que la empresa estatal les ha inhabilitado sus líneas celulares en días previos a la organización de alguna movilización en defensa por los derechos humanos. Contacto directo en Miami, Florida, con Rosa María Payá, es activista cubana e hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Señora Payá, como siempre, gracias por atendernos en NTN 24. Bienvenida. Gracias, un gusto. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta nueva modalidad y sofisticada, por demás, de censura por parte del régimen de los hermanos Castro? Bueno, yo no creo que sea muy nueva. Ellos han estado utilizando la censura y han estado filtrando los mensajes de texto, los correos electrónicos que se envían desde la isla y también al interior de la isla por muchísimos años. En este momento, 14 y medio ha podido comprobar algunos de estos filtros, pero la seguridad del Estado cubana tiene un aparato de censura muy potente y además muy desarrollado, en el cual ha estado gastando los recursos de todo el pueblo cubano simplemente para reprimir y para controlar la información que circula al interior de la isla y desde la isla. Rosa María, cuando uno observa estas reacciones por parte del régimen cubano, quiere decir también que dentro de Cuba los cubanos, los ciudadanos, esa base de ciudadanos descontenta con lo que está pasando en el gobierno, se está uniendo, está hablando de cómo tratar de llevar la isla a un cambio. Desde luego. Lo primero que el primer síntoma y la primera conclusión es que simplemente el gobierno cubano no confía en el pueblo cubano, ni tendría que confiar, porque el pueblo cubano en primer lugar nunca ha escogido a ese gobierno. Precisamente una de las palabras que está comprobada como filtrada es la palabra plebiscito. Y es plebiscita la campaña que estamos llevando precisamente para que los cubanos decidan por primera vez cuál es el sistema en el que quieren vivir. ¿Cómo? Hay una nomenclatura y hay una dirección que nunca ha sido escogida y que además sabe el descontento popular, sabe que no es simpática a la población y sabe además que muchos cubanos están luchando precisamente para poder elegir a sus representantes, precisamente para poder elegir el sistema en el que quieren vivir, pues utilizan todo su aparato de inteligencia en primer lugar para oprimir, en primer lugar para reprimir. Por ejemplo, no solamente filtran los mensajes de texto, también pueden simplemente dejar sin cobertura los teléfonos celulares. Mi padre y Harold Cepero
cuando estaban siendo perseguidos por la seguridad del Estado el día que fueron asesinados en el atentado del 22 de julio del año 2012, se quedaron sin cobertura, no podían comunicarse con nosotros, no podían comunicarse con la familia ni con nadie desde sus teléfonos celulares, como le hacen también a los activistas cuando va, por ejemplo, su santidad a la isla o cuando hay algún evento internacional. Utilizan todo el poder que tienen, porque son los dueños de todas las compañías y por supuesto de la única compañía de telefonía que hay en el país también, utilizan todo su poder, todos los recursos de un Estado contra las familias cubanas. Por último, contra cada uno de los ciudadanos cubanos, no solamente contra los opositores, disidentes, no solamente contra los activistas cívicos, sino contra todos los cubanos. Todos los cubanos son censurados, todos los cubanos son vigilados, precisamente porque todos los cubanos quieren ser libres y eso es un gobierno que nunca ha sido elegido por ellos. Rosa María, esta revelación que hace el portal 14 y medio de Joanny Sánchez se suma también a una noticia que registramos aquí en NTN 24 el fin de semana sobre la creación de un impuesto para los trabajadores. Esta situación de censura y también de no poder enviar un mensaje de texto que igual se lo están cobrando a los cubanos que tienen unos ingresos tan reducidos, más un cerco a su libertad de expresión, ¿qué efecto puede tener? ¿Hasta dónde está dispuesto el régimen a apretar las tuercas sobre el régimen, sobre los ciudadanos cubanos? Eso es una pregunta para los criminales en el poder en Cuba. Lo que los cubanos sabemos, lo que hemos experimentado, es que la represión del régimen no tiene límites y puede ir desde una simple un regaño en el centro de trabajo hasta una expulsión de la universidad, hasta una golpiza en el medio de la calle. Si eres una mujer, te vistes de blanco y vas a misa los domingos y después caminas pidiendo la liberación de los prisioneros políticos, hasta amenazas de muerte, hasta ejecuciones extrajudiciales como le ocurrió a mi padre y a Harold Cepero. Aquí el verdadero centro del problema no es hasta dónde va a llegar un régimen que ha demostrado ser criminal, un régimen que ha demostrado no tener límite. El centro de la cuestión aquí es qué vamos a hacer los cubanos para que esto no continúe y qué va a hacer la comunidad internacional para limitar la impunidad del gobierno cubano. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional para que cada uno de los crímenes del gobierno cubano tenga consecuencias y censurar y reprimir y limitar el acceso a la información de todo un pueblo, de toda una ciudadanía? Eso también es un crimen y de eso también deberían estar hablando cuando se reúnen en Naciones Unidas, cuando se reúnen en la CELAC, cuando se reúnen en la OEA. Y también ese tipo de solidaridad es la que esperamos los cubanos, que no estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente estamos pidiendo las mínimas condiciones de las cuales debería gozar cualquier ciudadano en democracia. En el caso cubano sabemos que no es una democracia, pero no vamos a dejar de reclamar los derechos para todos. Rosa María, por último, ¿usted qué siente cuando ve que Cuba es la sede de unos diálogos para la terminación del conflicto en Colombia entre el gobierno y las FARC, pero ese mismo diálogo no se produce entre el oficialismo y la oposición en la isla? Carlos, dos cosas al respecto. La primera, y para todos los colombianos, es que simplemente tomen como medida, como tabla de medición, la censura que tienen todos los teléfonos celulares de los cubanos, solamente para que tengan una medida de cuán escuchadas, grabadas, monitoreadas y manipuladas por el gobierno cubano puede estar ese proceso de negociación precisamente en La Habana, que tanta relación ha tenido con una de las partes, y por supuesto estoy hablando de la FARC. Y por supuesto que es se pasa de lo cínico, es una burla que el régimen cubano, que nunca, repito, nunca ha sido elegido por los ciudadanos cubanos, por tanto carece de la más mínima legitimidad, aunque tiene el poder y ejerce el poder como un gobierno que jamás fue escogido y que además viola los derechos de sus ciudadanos todos los días. Este régimen además se niega a reconocer no solamente a la oposición, no solamente a la sociedad civil, sino a su misma ciudadanía,
Los cubanos no tienen personalidad jurídica. Los cubanos ni tan siquiera pueden tener un negocio con una contraparte porque no existen jurídicamente. Y un régimen, un grupo de generales que se niega a conversar con la vanguardia de esa ciudadanía, que es precisamente la sociedad civil, que es precisamente la oposición democrática cubana. Y también eso se vuelve un cuestionamiento a la comunidad internacional. ¿Va a actuar la comunidad internacional como actúa el régimen cubano? ¿Va a seguir actuando la comunidad internacional sin tomar también como interlocutores legítimos a la oposición democrática, a la sociedad civil cubana, a la ciudadanía cubana? ¿Van a seguir hablando solamente con quienes tienen el poder, aunque este poder haya sido usurpado por 57 años? Es Rosa María Payá, activista cubana, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Gracias como siempre, por estar con nosotros en NTN 24. Muchas gracias. Buenas noches.